La segunda víctima del descuartizamiento fue identificada. Se trata de Rubén Matamoros Delgado. Dicen que el Perú es un país lleno de historia, pero en sus calles también han ocurrido actos tan oscuros, tan inhumanos, que estremecieron incluso a los investigadores más experimentados. Crímenes que no solo arrebataron vidas, sino que también heridas abiertas en la memoria colectiva. Hoy te contaré 4 de los casos más perturbadores, sangrientos y aterradores que marcaron un antes y un después en la historia criminal del país. Crimen en San Martín de Porres. El 9 de septiembre de 2019, Lima se estremeció con uno de los crímenes más macabros de los últimos años. El caso del descuartizamiento del hostal en San Martín de Porres fue uno de los crímenes más macabros que ha entremecido al Perú en los últimos años. Ocurrió la madrugada del 9 de septiembre de 2019 y desde que salió a la luz dejó una profunda marca en la opinión pública por su brutalidad, frialdad y nivel de planificación. Todo comenzó cuando los trabajadores de limpieza del distrito encontraron partes humanas dentro de bolsas negras abandonadas en el cruce de las avenidas Morales Duárez y Universitaria. Al principio se pensó que era solo basura, pero al abrir una de las bolsas la escena fue demasiado espeluznante. Había restos humanos cercenados con presión quirúrgica y algunos incluso envueltos en papel periódico. La policía rastreó las cámaras de seguridad y logró identificar el lugar de origen de las bolsas, el hostal Señor de Zipán, ubicado en San Martín de Porres. Dentro de una de sus habitaciones, los peritos encontraron sangre en las paredes, restos de cabello, ropa ensangrentada y señales de lucha. Fue ahí donde se cometió el crimen. Las víctimas fueron identificadas como Jafet Torrico Jara, peruano, y Rubén Matamoros Delgado, de nacionalidad venezolana. Ambos fueron asesinados, descuartizados y sus restos abandonados en distintas zonas de Lima. Pero lo más perturbador fue el hallazgo de un video grabado dentro del hostal, donde se veía a los asesinos, también venezolanos, riendo mientras cortaban los cuerpos con cuchillos y una sierra. Los principales responsables fueron Alexander Salazar Álvarez, alias Chamaquito, y otros miembros de una red criminal venezolana que operaba en Lima. Se cree que el motivo del crimen fue una venganza por traición dentro de una organización delictiva dedicada al microtráfico, extorsión y sicariato. También se manejó la hipótesis de una disputa interna por el control de zonas para el cobro de cupos. La bestia de Parcona. Nicolás Gutiérrez Mendoza, apodado la Bestia de Parcona, fue un asesino en serie que aterrorizó la región de Ica, Perú, en la década de 2010. Nació en un entorno humilde en Parcona, un distrito rural de Ica, y desde temprana edad mostró signos de desajuste emocional y conductas agresivas. La pobreza y las difíciles circunstancias familiares, sumadas a problemas psicológicos no tratados, fueron factores clave en el desarrollo de su personalidad perturbada. Gutiérrez Mendoza comenzó su espiral criminal en 2012. Se le vinculó con una serie de asesinatos de mujeres jóvenes, a las que atraía con promesas de trabajo o ayuda. Su modus operandi consistía en secuestrar a sus víctimas, llevarlas a un lugar apartado y tras torturarlas brutalmente, asesinarlas. Posteriormente, despojaba a las víctimas de sus pertenencias y enterraba sus cuerpos en zonas rurales o cerca de su propia vivienda, lo que complicó la investigación por la falta de pruebas concretas en un inicio. El caso se mantuvo en la oscuridad hasta 2015, cuando la policía logró vincular a Gutiérrez Mendoza con al menos 4 homicidios a través de pruebas forenses y testimonios que lo identificaron en el área cercana a donde las mujeres desaparecieron. Durante la investigación, la policía descubrió que la modalidad de Gutiérrez Mendoza era especialmente cruel. Utilizaba objetos contundentes para golpear a sus víctimas e incluso algunas mostraron signos de abuso sexual antes de ser asesinadas. Gutiérrez Mendoza fue capturado en 2015 tras un exhaustivo trabajo de investigación por parte de la policía de Ica. Durante su interrogatorio mostró una falta total de remordimiento por sus actos, y aunque las autoridades lograron vincularlo con al menos 4 muertes, se sospecha que podría haber cometido más crímenes. En el juicio, los detalles y los crímenes fueron escalofriantes, y su comportamiento durante el proceso judicial fue perturbador.
fue condenado a 35 años de prisión por los homicidios de las mujeres. El monstruo del garrote. Domingo Manuel Norabuena Espíndola es uno de los asesinos en serie más notorios de la historia reciente del Perú. Nacido en Recuay, Ancash, durante los años 60, su vida estuvo marcada por una infancia brutalmente traumática. Desde pequeño sufrió constantes abusos físicos y sexuales por parte de su padre, un hombre alcohólico y violento. Su madre, con problemas mentales, no podía protegerlo, lo que hizo que el pequeño Domingo creciera con un profundo odio hacia la vida y hacia los demás. A medida que creció, Domingo se mudó a Huaral, donde comenzó a trabajar como mototaxista. Fue allí donde comenzó su espiral de crímenes. Usaba su mototaxi como cebo para atraer a sus víctimas, principalmente personas vulnerables que se encontraban en estado de ebriedad o drogadas tras salir de bares y discotecas. Una vez que lograba que subieran a su vehículo, las llevaba a zonas apartadas, donde las golpeaba brutalmente en la cabeza con un garrote de madera, dejándolas muertas en el lugar. Este fue el modus operandi que le permitió asesinar al menos a 13 personas, aunque él solo confesó 5 de los crímenes. La policía sospechaba que las víctimas eran muchas más, pero el modo en el que operaba le permitía eludir fácilmente la captura durante años. Su caída ocurrió en 2017, cuando las autoridades comenzaron a rastrear las placas de los mototaxis de la zona. Su captura desató una gran conmoción, ya que en apariencia Norabuena era un hombre común, conocido por su trabajo como mototaxista. Durante el proceso judicial, un perfil psicológico de Norabuena reveló una personalidad extremadamente agresiva, con signos claros de psicopatía. No mostró ningún remordimiento por sus crímenes, ni siquiera cuando fue confrontado con las familias de las víctimas. En 2018 fue condenado a 35 años de prisión por los asesinatos cometidos. Consuelo Berrocal. El caso de Consuelo Berrocal es, sin duda, uno de los más estremecedores y macabros de la historia criminal del Perú. Un crimen que traspasó los límites de la cordura, la moral y la humanidad. Un caso que hasta hoy sigue siendo difícil de contar sin estremecerse. Ocurrió en la ciudad de Casma, a inicios de los años 90. Consuelo Berrocal era una joven madre de 23 años que vivía sola con su bebé de apenas 2 meses. Quienes la conocían hablaban de una mujer callada, retraída, que con frecuencia sufría episodios de delirio y hablaba con personas que no estaban allí. Su comportamiento ya había despertado preocupación en el barrio, pero como suele pasar, nadie hizo nada. Nadie intervino, y lo que parecía solo una conducta extraña, pronto se transformó en algo mucho más oscuro. Una tarde, Consuelo tomó a su bebé en brazos y comenzó a jugar con él. Pero algo en su mente se quebró. Entró en un episodio psicótico de que duró horas. Mientras lo mecía, empezó a decirle frases como: «Jerito, te voy a matar, te voy a comer». Y así lo hizo. Lo asesinó de forma violenta. Luego tomó un cuchillo de cocina y desmembró el pequeño cuerpo con una frialdad que horrorizó incluso a los investigadores más experimentados. En medio de su delirio, colocó parte de las vísceras en una olla, las cocinó y las consumió. Se dice que incluso hablaba con los restos mientras los preparaba, como si aún estuviera jugando con su hijo. Los vecinos, alarmados por los gritos y la ausencia prolongada del bebé, alertaron a la policía. Lo que encontraron fue una escena dantesca: sangre en las paredes, vísceras en la cocina y a Consuelo sentada en el suelo, con la mirada perdida, repitiendo: «Lo maté y me lo comí». Fue internada de inmediato en el hospital Víctor Larco Herrera, donde se le diagnosticó esquizofrenia paranoide aguda. No fue condenada a prisión, sino recluida en un pabellón psiquiátrico de alta seguridad, donde permanece hasta el día de hoy. No ha vuelto a tener contacto con la sociedad. Su historia se convirtió en una leyenda urbana, distorsionada con los años, pero el hecho fue verídico y documentado por la prensa nacional. Pedro Pablo Nakada. Pedro Pablo Nakada, apodado por la prensa como el Apóstol de la Muerte, fue un asesino en serie que sembró el terror en el Perú a inicios de los 2000. Detrás de sus crímenes se escondía una infancia marcada por el abuso, el abandono emocional y una violencia constante que dejó huellas profundas en su mente. Desde muy pequeño, Pedro fue víctima de los golpes de su padre,
un alcohólico violento que también agredía brutalmente a su madre, una mujer con serios problemas mentales que no podía protegerlo. En este entorno hostil, la infancia de Nakada se convirtió en una antesala de lo que vendría después. También confesó haber sido abusado sexualmente por sus hermanos, quienes lo castigaron salvajemente tras acusarlo, sin pruebas, de matar a una perra embarazada que la familia tenía. Odio a los maricones. Cuando yo era niño, mis hermanos me violaron porque creían que yo había matado a una perra que teníamos y que además estaba preñada. Juro que yo jamás le hice nada al animal. Así declaró años más tarde, cuando ya había sido capturado. Desde temprana edad, Nakada mostró signos evidentes de psicopatía. Se dice que torturaba animales y disfrutaba del sufrimiento ajeno. Con el tiempo, su odio y su trastorno mental escalaron peligrosamente hasta convertirlo en uno de los asesinos seriales más temidos del país. Según él mismo, su misión era limpiar el mundo de personas que consideraba indignas, que para él serían los homosexuales, drogadictos y alcohólicos. Cuando fue detenido confesó 25 asesinatos, aunque solo se pudieron probar 17. Siempre actuaba de forma metódica, utilizando una pistola de 9 milímetros con silenciador casero. Sus crímenes no eran impulsivos, sino planificados. Sus víctimas eran personas marginadas, aquellas que él juzgaba como impuros. Entre ellas están Nazario Tamariz y Didier Zapata, una pareja que tuvo la mala fortuna de cruzarse con él. Ambos recibieron 2 disparos en la cabeza. También figura Walter Tarazona, asesinado simplemente por estar fumando un cigarrillo en un lugar público. Nadie estaba a salvo del juicio personal de Pedro Pablo Nakada. Años después de su captura, fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Durante los interrogatorios pidió que lo fusilaran, asegurando que merecía morir por lo que había hecho. Pero en vez de la muerte, recibió una condena de cadena perpetua. Esto fue todo por hoy. No olviden suscribirse si les gustó el video, para poder seguir trayendo más contenido como este. Hasta la próxima.